Senadora Cabal, muchas voces en Colombia y especialmente en su partido están preocupadas por el candidato. ¿Dónde está ese candidato del Centro Democrático? Y muchas de esas voces pues imaginan un perfil de candidato o candidata como el suyo, es decir, una persona con la que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero dice lo que piensa y pues tiene una posición muy dura alrededor de grandes temas nacionales. ¿Usted le va a dar gusto finalmente a esa gente que le está diciendo, doctora Cabal, láncese? Julio, yo creo que aquí hay una reflexión que hay que hacer importante, y es que la coherencia y el sentido común se convierten en un referente en la opinión pública. Yo he sido siempre una persona con una postura firme, sin rodeos, sin miramientos. Estoy sorprendida por la acogida de la gente. Estoy recorriendo el país, he recibido muchas invitaciones, unas por Zoom, otras presenciales, y lo que veo es ese deseo de una personalidad firme que llegue para darle un norte a un país descarrilado. Y yo desde un principio, usted recordará, tuve una crítica severa a lo que trataron de convertir en un paro legítimo, que en realidad era mucho más de estrategia de violencia destructiva detrás. Una copia de lo que ha pasado en otros países de América Latina e incluso en Estados Unidos. Este país tiene todo para crecer, pero es una competencia de narrativas muy peligrosa y nos estamos dejando llevar por la narrativa de la destrucción de la fuerza pública. ¿Qué veo yo en mi partido? También un deseo de encontrar una voz que represente lo que finalmente el uribismo construyó, que fue un pilar de doctrina como la seguridad democrática, que está más vigente que nunca. Usted sin seguridad no puede vivir. La confianza que da el tener seguridad para que usted trabaje y genere riqueza. Y esa riqueza poderla traducir también y llevarla a los más pobres. Aquí siempre va a estar vigente el sentido común de las cosas. Si las personas quieren que yo entre en la disputa electoral, seguramente lo haré. Más claro imposible. El Centro Democrático tiene candidata presidencial y se llama María Fernanda Cabal. Usted ha hablado sobre el tema de seguridad, pero hay quienes van un poco más allá, como el propio jefe natural de su partido. El expresidente Álvaro Uribe ha dicho que al actual gobierno le falta autoridad. Y vamos a los últimos hechos que le costaron al país una reforma tributaria, 12 billones de pesos. No entramos a discutir la validez que tiene la protesta pacífica, la molestia que tiene un importante sector de la población sobre temas de todo tipo, ni más faltaba. Pero en su partido hay quienes piensan que un paro no podía durar 6 o 7 semanas, que duró bloqueando los puertos, las carreteras y sobre todo el país. Y la más afectada pues fue la zona donde usted ha crecido personal, familiar y políticamente, el Valle del Cauca. Se bloquearon las 2.000 empresas de mayor productividad en el Valle del Cauca, toda esa zona industrial de Yumbo, el puerto de Buenaventura, en fin. Y hay quienes dicen esos bloqueos se levantan con autoridad. ¿Usted cómo habría levantado esos bloqueos si fuera presidente de Colombia? Julio, yo no habría esperado más de 3 días para darle la orden a la fuerza pública, pero no a la policía solamente. Usted tiene que acompañar la policía de ejército. Y esto no significa que es que uno sea una dictadura, ni toda esta clase de adjetivos absurdos que saca generalmente la oposición, que aprovecha las circunstancias de confrontación que se viven. Cuando usted tiene la fuerza pública en la calle, usted genera un fenómeno de disuasión. Primero, la gente que no es violenta se siente protegida. Y los violentos al menos lo piensan 2 veces. Si usted permite que continúe el bloqueo, es como cuando usted le invaden un predio. Si usted no actúa de inmediato,
pueden llegar 40 personas al principio, después en un mes ya va a tener 1.500. Dejar permanecer los bloqueos por cuenta de las excusas que sacaron alcaldes y gobernadores que se aprovecharon también de la situación para extorsionar al gobierno es inaceptable, porque además aquí había una financiación que todavía existe del narcotráfico. Todo ese dinero que llegó del norte del Cauca fue brutal para mantener los bloqueos. Y peor aún, construir una historia con los bloqueos como si fueran legítimos, yendo en contravía de todos los derechos, esos sí fundamentales, que tiene la gente de no estar secuestrada, de movilidad y de trabajo. Increíble que nos hayan destruido la economía del Valle del Cauca y de ahí en adelante toda esa cadena productiva que se deriva. Increíble que llegáramos hasta esto, más aún que hubiera delegados del gobierno sentados conversando con el alcalde Ospina, que tiene unos alcances sin límites en contra de la ley y del orden. Yo no hubiera permitido esto. Dialogue, pero no le deje 2 semanas al diálogo. Senadora. Porque eso ya es un chantaje y una extorsión en detrimento de los derechos de la mayoría. Senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, a usted obviamente en esta carrera la van a medir frente al presidente de la República, que fue en su momento el candidato del Partido Centro Democrático. Por eso quiero preguntarle, en términos generales, a usted, en una eventual campaña presidencial, ¿le parece que el gobierno del presidente Iván Duque fue bueno o fue malo? Lo que pasa es que calificar de bueno o malo un fenómeno tan complejo como el que vivió él, yo creo que ningún presidente, salvo excepciones, le ha ido bien porque le tocó enfrentar el coronavirus. O sea, ¿cómo hace uno frente a una variable interviniente de esa dimensión, donde todavía estamos recogiendo cuál es el comportamiento de este virus? Por lo menos en lo que lo ha hecho bien es en la vacunación, que nos va a devolver la esperanza para tener confianza y seguir creciendo como país. Yo lo que le reparo al gobierno es su excesiva complacencia con la oposición. A uno la izquierda no lo va a querer nunca. Yo no voy a esperar jamás un voto de la izquierda. Que me afecten sus comentarios, de pronto será para uno defenderse de la perversidad de lo que dicen, pero de ahí en adelante, a sentarme a dialogar o a cederle, jamás. Si es que la izquierda no tiene los mismos principios que tenemos quienes creemos en conservar la institucionalidad. Y le pongo un ejemplo, mi pelea con el tema del acuerdo de Escazú y de lo que yo llamo la JEP agraria, que por aquí escuché a Angélica bastante conmovida, como si pues le hubieran quitado o se le hubiera ido a algún miembro de su familia. Yo no sé a qué horas Angélica se volvió tan activista en el tema de La Habana y agrario. Me enfrento porque uno no puede atacar los principios de propiedad privada, que es la base de la civilización, de una sociedad por lo menos en la que creemos nosotros. Y de ahí también quiero contarle mi terrible impresión de la clase política, porque se descubrió quiénes manejan este país y cómo lo manejan. Pobres los ciudadanos que tienen que ver que los congresistas que están en el Congreso haciendo las leyes todo el tiempo están construyendo en contravía de la libertad de los ciudadanos y generando más cargas, más tributación y un Estado agigantado. Me da risa, y se lo digo, Julio, con franqueza, la clase política, los Roy Barreras y otros que dicen que es que hay que cambiar el modelo económico, y yo les digo no, a los que hay que cambiarlos es a ustedes. El modelo económico es tan bueno que los ha sobrevivido a ustedes a pesar de todas las talanqueras y las leyes y normas y reglamentaciones de un Estado extorsivo que no permite la libre empresa. Entonces, si queremos empezar por enderezar esto, ya que es mi reparo con el gobierno, autoridad, no cesión ni frente a los progresistas ni frente a los violentos. Usted tiene que mantener los principios constitucionales sin miedo. Siempre nos van a juzgar y nos van a criticar, pero si tenemos la razón, hay que permanecer firmes.
Son las 6:30, escuchan a la candidata presidencial María Fernanda Cabal, del Centro Democrático. Senadora Cabal, volviendo a la primera respuesta, usted dice que usted habría ido más allá al tercer día. El presidente de la República dijo que iba a militarizar los sitios donde existiesen las dificultades. Sin embargo, eso nunca pasó. Él decía en privado que su talante no era sacar al ejército a confrontar a la población civil, sino que se viera la presencia, como usted dice, el acompañamiento del ejército a la policía en los momentos pues más de mayor fricción. Pero cuando en su segunda respuesta usted se refiere a la izquierda y se refiere ahora a los progresistas, ¿a usted no le da temor una candidatura presidencial en un país tan polarizado todavía, tan sensible a tantos temas sociales, con una juventud que está saliendo a la calle, con un Congreso que deja mucho que desear? ¿No le teme que sea usted rotulada como no la candidata de la derecha, sino la candidata de la extrema derecha? Siempre vamos a tener exposición frente a los adjetivos, los señalamientos, la rotulación, que además es divertido porque nos los hacen quienes supuestamente defienden los derechos humanos y la inclusión social. Yo soy mucho más social, pero no de subsidio, sino de entender que el ser humano es un ser espiritual y por ende la economía, la forma de vida, de subsistencia, tiene que ser impulsada, ¿sí?, desde el Estado, pero que permita. ¿En qué sentido se lo digo? En que esto no es regalando mercados ni haciendo permanente una transferencia de dinero que no es gratis, que sale del bolsillo de alguien, sino generando el incentivo de lo que es un microcrédito. Y esto lo he aprendido a lo largo de mi vida siguiendo países del tercer mundo que empezaron a salir adelante. Cuando usted, en vez de regalar, le da un microcrédito a una familia para que haga una mini pyme o una pyme, está generando una ilusión y una esperanza en construir algo. Esta es la esencia del ser humano normal, no del que cree, en teoría, de que el Estado puede planificarte la vida, porque el Estado no nos va a resolver nada, al contrario. Y más aún, quiero contarle, Julio, que en esta visita me he dado cuenta de la cantidad de jóvenes que siguen las mismas ideas que tengo yo, que si bien son ideas conservadoras, no es ninguna godarria retardataria, ni son extremos. Yo lo que soy es extrema coherencia y respeto por el individuo asaltado por el Estado. Los jóvenes terminaron en una desesperanza aprendida y hay que sacarlos de allí, porque los jóvenes han sido instrumentalizados y utilizados promoviendo el odio y el resentimiento, sintiendo que no hay nada que hacer. Y hay todo por hacer, especialmente ellos que tienen mucho más energía que los adultos y que los ya de la tercera edad. No es cierto que haya personajes que son dueños de los jóvenes. No es verdad. Los jóvenes, como digo yo, superando esa desesperanza aprendida y entendiendo que sí hay cómo y con qué, y dándole esa oportunidad, pero no con regalos, sí, sino con una ilusión de ir más allá. Vamos a recogerlo, porque esa es la base de una sociedad. Ellos nos van a reemplazar generacionalmente. Vamos a tener que entregarles la posta en algún punto. Y quiero especialmente contarle que tengo un grupo de jóvenes también, todos emprendedores que empezaron en pequeño, en sus casas. Y quiero que ellos les cuenten a los demás cómo lo lograron, porque sí se puede, especialmente en una era digital donde la creatividad sirve para construir empresas espectaculares o sirve para destruir, como lo hemos vivido en estos 60 días del tal paro, que no es un paro, sino que es una toma guerrillera financiada por el narcotráfico, donde las redes sociales las inundaron para destruir la fuerza pública y la moral de quienes nos protegen todos los días. Mire el ejemplo de anoche con Suba. Es inaudito que la alcaldesa retirara a la policía,
siguen destruyendo los puntos que son más críticos de la movilidad de la mayoría de la población, que es pobre o de escasos recursos y que necesita trabajar para afectar la sensación de la gente. ¿Quién lo financia? Esto no es gratis. Senadora Cabal, pero yo quiero hablarle de, aparte de esa flexibilidad con la izquierda que usted le critica al presidente, aparte de la pandemia que le ha tocado enfrentar, también el paro nacional que lleva más de un mes, pues tiene todo esto al mandatario en un 79% de desaprobación según la última encuesta de Pulso País. El presidente dejó crecer el paro nacional. ¿En qué se equivocó el presidente enfrentando el tema del paro? Usted no puede tener diálogos indefinidos. Entonces, el presidente, con la mejor intención, ¿sí?, va siguiendo las recomendaciones o las sugerencias de mandatarios locales que no les importa que se arruinen las empresas. Vuelvo a lo mismo. Yo quiero pasar un repaso de la clase política. ¿Quién es empresario? ¿Quién ha generado riqueza por cuenta propia? ¿Quién ha pagado una nómina? Y de estos alcaldes también. Son una vergüenza lo que han hecho. La alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Cali, el de Medellín. O sea, terminamos atrapados en un discurso, sí, de progresismo puro y duro, donde lo que hemos visto es una anarquía total y los ciudadanos completamente desprotegidos. El exceso de diálogo se vuelve un abuso. Usted tiene una constitución y unas normas por cumplir. Hágalas, devuélvale la tranquilidad a los ciudadanos. Pero, senadora, ¿cómo le va a devolver la tranquilidad a los colombianos? Es que quiero entender su punto, porque probablemente si no se materializa el sentir de la calle en este momento, las protestas se vuelven a activar tal vez en el próximo gobierno, y si se tilda de vándalos y se dice que no se puede dialogar con ellos y se estigmatiza la protesta social, pues estos jóvenes que, como usted mencionó en una respuesta anterior, en su mayoría son pobres, están reclamando cosas justas. ¿Cómo se llega a una solución, senadora? Entonces, ¿cuál es la solución si no es el diálogo? Pero yo no entiendo cómo usted sigue calificando de derecho a la protesta el nivel de destrucción al que han llegado y de barbarie. Yo no estoy de acuerdo con esa apreciación. ¿Hay pobreza? Pues claro, ha habido pobreza, pero Colombia no es la misma que hace 15 años. Mire los indicadores socioeconómicos. ¿Que hay resentimiento? Sí, pero además la pandemia nos trajo una cantidad de nuevas formas de supervivencia y encierro que generaron rabia y pobreza, 3 millones más de pobres. Eso uno no puede soslayarlo. Yo no me opongo a que haya planes inmediatos que deberían empezarse ya, que es buena parte de la preocupación del presidente Uribe con los programas sociales, cierto es, pero que uno diga que como no se ve, ¿qué es lo que quieren? ¿Cuántos comerciantes tienen arruinados? ¿Cuánto nos ha costado, como dijo Julio, una reforma tributaria? El nivel de destrucción que llevaron a la calle. Ay, pobrecitos. Es que como tienen rabia, ¿y por qué los demás, que somos la mayoría, pensamos que no tenemos el derecho de destruir lo ajeno, ni de destruir lo que hemos construido todo con nuestros impuestos? Entonces ahí hay una visión distinta. Uno puede tener rabia, pero no tiene derecho a quemar un policía vivo y a destruir los bienes ni públicos ni privados. Pongamos ese límite, porque si no, vámonos entonces a volver a la sociedad bárbara y a una guerra urbana que no va a tener límites tampoco, porque yo también tengo derechos por encima de los derechos. Es una sociedad que convirtió los deseos en derechos, pero los reales derechos no valen. Ni hay juez que me lo haga valer, que ese es otro problema que tenemos ahora con los jueces, ¿no es cierto? Y los jueces de garantías. Un juez de garantías que suelta 19 vándalos durante 30 días taponando una vía primaria, porque dice que no, que eso no es malo. Ojalá le fueran y le taparan la entrada de su casa, para ver si llama a la policía. Claro que hay que responder a las demandas sociales, pero no a las violentas. Así no es, porque el ejemplo vuelve a ser el mismo de Colombia. Aquí los violentos se acostumbraron a las amnistías y a los indultos, para después ser premiados y después enseñarnos derechos humanos. Senadora, usted hace un instante señalaba que la sociedad no cambia a punta de subsidios, pero yo quisiera plantearle, entonces en esto usted es más uribista que el mismo Uribe,
Porque si ha habido un promotor desde sus dos gobiernos de los subsidios, por ejemplo a través de Familias en Acción, ha sido el mismo Uribe. Entonces, ¿usted considera que ahí Álvaro Uribe se ha equivocado al buscar garantizarle más y más y más subsidios a los colombianos, subsidios para el adulto mayor, subsidios para Familias en Acción, subsidios para las familias guardabosques, cuando para usted la salida de esta situación social que vivimos no son los subsidios? Yo entiendo lo de Familias en Acción y quiero que revisemos la coyuntura que se vivió cuando llegó el presidente Uribe, que no teníamos país. Porque hoy la gente está viviendo la violencia urbana, pero esto lo vivieron los pueblos. En los pueblos el paro armado empezaba a las 6 de la tarde y todo el mundo tenía que esconderse y volver a salir a las 6 de la mañana, un país secuestrado. Cuando se crean los subsidios, que es en la época del presidente Pastrana, los extiende el presidente Uribe porque el empobrecimiento era total y el nivel de desplazamiento era, pues solamente con las cifras de los muertos, que llegamos a 30.000 muertos año en las confrontaciones de guerrilla y paramilitares. Sí. O sea, yo creo que llegamos a unas curvas de violencia social superiores. Entendí en ese momento el subsidio y lo entiendo como temporal, pero si usted lo vuelve permanente, termina cambiando para mal la conducta de quien recibe ese subsidio porque se perpetúa la pobreza. El subsidio nunca saca a la gente de la pobreza. Senadora Cabal, permítame, ya que estamos en modo campaña presidencial, hacerle una serie de preguntas que quiero que simplemente me responda con sí o no sobre temas de la agenda nacional, pero también temas fundamentales y recurrentes en las campañas políticas. La primera pregunta es, ¿constituyente, sí o no? Yo haría una constituyente para la reforma a la justicia, centrada en eso. Sí. No podemos seguir padeciendo los ciudadanos jueces de garantías que garantizan es la delincuencia. ¿Avanzar en el porte legal de armas, sí o no? Por supuesto que sí, volviendo a lo que había durante años del decreto del año 93 hasta el 2015, que lo cambia Juan Manuel Santos y este gobierno lo prorroga. Sí, con restricciones, pero sí el permiso. A un joven que lo encuentran en la calle con un cacho, con un cigarrillo de marihuana, ¿debe ir a la cárcel? No, ya ve que en eso yo no le tengo ningún misterio. Debe perseguirse el microtráfico y el consumidor hay que ayudarle a salir de ese consumo para que no sea un esclavo de la droga. Senadora Cabal, ¿las parejas del mismo sexo deberían tener la posibilidad de adoptar un niño? A mí no me importa ni que se casen, nada de lo que hagan con su vida. El tema de los niños todavía no lo tengo claro y le soy franca. Yo creo que esos derechos de como si el niño tampoco tuviera derecho a escoger entre una familia con papá y mamá, no lo tengo claro, pero tampoco hago campaña anti derecho a adopción, o sea, no entro en esa línea de campaña. El aborto. ¿Usted está de acuerdo con avanzar en despenalizar y legalizar y regular el aborto o se queda como está? Como está, me parece que está bien, pero voy más allá. Ese derecho individual de la mujer a decidir qué hacer es algo demasiado privado y es su propia conciencia. El Estado entrar a regularte todo eso no es posible. Sí. Hay unos límites frente a lo que yo hago y a lo que debería el Estado perseguir o castigar. Y aquí entramos en esos temas donde es muy difícil. Senadora, ¿sigue habiendo paramilitarismo en Colombia? Es que hoy es lo mismo. La guerrilla es paramilitar. Hoy el fenómeno es narcotráfico puro y duro. Ya no puede decirse que es doctrina, ni que es derecha, ni que es izquierda. Es un gran negocio de narcotráfico donde participan todas las guerrillas y los exparas, que además muchos paras eran del EPL o del ELN. Entonces, en este sancocho, la verdad es que es el dinero del narcotráfico puro y duro. Senadora, si usted llega en mayo del 2022 al tarjetón, ¿a quién le gustaría ver como su fórmula vicepresidencial?
No tengo ni idea, imagínese. No tengo ni idea. De pronto me gustaría que fuera un hombre. Y ojalá que tuviera, por lo menos en su recorrido, haber servido. Me hubiera gustado de pronto haber servido en la fuerza pública o tener esa experiencia de autoridad. Senadora, ¿hay que sacar del país a los migrantes venezolanos? No, a los migrantes hay que ofrecerles las opciones que de hecho este gobierno ha sido muy generoso y felicitado por organismos internacionales, pero usted tampoco puede permitir que vengan a vandalizarle, a destruirle el país. Tienen que tener límites como en cualquier país que los acoge. Pues senadora, ha sido usted muy amable con la W al ya plantear la visión de país que tiene y confirmar que usted está interesada en llegar a la presidencia de Colombia. Ofrecerle estos micrófonos para el debate y, por supuesto, desearle mucha suerte. Mire, usted es muy dura con sus críticos, pero ¿hay alguno que usted respete? Es decir, yo no estoy de acuerdo en nada con fulano de tal, pero me gusta debatir con esa persona, porque en el desacuerdo la respeto. ¿Usted me podría dar un par de nombres de personas que piensen totalmente distinto a usted, pero que usted respete? Pero es que yo no los irrespeto. Generalmente la agresión viene de allá para acá y uno lo que hace es tener una respuesta, y yo sí creo en que debe haber disenso. A veces uno cree que tiene la razón y lo enriquecen las opiniones diferentes, le dan una visión mucho más grande. No me llega a la mente alguno que sea realmente opuesto. O sea, yo me paro en la comisión primera, que es bastante más progre, ¿no? Y digo, ¿yo en qué puedo parecerme a Roy Barreras? En nada, porque él dice mentiras, yo no. Roosevelt Rodríguez, en nada. Benedetti, menos, por Dios. Petro, que construye realidades paralelas porque vive en la estratosfera creyendo que es Superman. No, entonces, ¿cómo hago? De pronto alguien más moderado. Incluso la misma Angélica, que ahora está tan abiertamente radical e irascible, con ella he tenido una buena relación y con ella se puede debatir, con ella no tengo problemas, se lo digo con franqueza. Lo que no entiendo es esa actitud ahora al final de la legislatura, o sea, como si fuera lobista de los acuerdos de La Habana. Eso no me gusta, y menos poniendo en riesgo el desarrollo de un país con el acuerdo de Escazú y con la JEP agraria. Hagamos un ejercicio, invítenos un día. Lo que pasa es que a usted le encanta es ponerme a Roy, pero invítenme y hacemos un debate con altura, sin señalamientos, y le aseguro que el público va a tener una visión mucho más amplia de la capacidad que tenemos de llegar o a acuerdos o de mantener las diferencias con argumentos. No, créame que a mí no me encanta ponerle a nadie, es más, yo no pongo a nadie. Entonces el dinámica... Lucas es el que me lo pone, que le fascina ponerme a Roy. Yo creo que a Lucas tampoco le fascina. Pero mire, al menos acépteme que un candidato presidencial, una candidata presidencial, pues no puede estar diciendo en Twitter que le gustaría ver a García Márquez en el infierno. Eso no queda bien, ¿no? Acépteme. Eso fue un decir, y es un decir que tiene otro trasfondo. Y ese trasfondo fue toda la promoción que se hizo en esa época del comunismo internacional, utilizando las figuras y utilizando la literatura. Eso no es solamente un decir, ni porque fuera un insulto, una agresión, una ofensa, que sí, pudo serlo en ese instante, pero tiene un contenido más de fondo. Y fue también su militancia y su cercanía con Fidel Castro, pese a todo el daño que hizo Fidel Castro con nosotros, Colombia. Pero es que nadie se le desea, el señor tiene en ese momento tenía señora, hijos, nietos, y pues a nadie se le desea el infierno, pienso yo. Senadora, bueno, esto apenas comienza y usted pues estará y defendiendo sus ideas, y yo creo que de eso se trata la democracia. Cuente con la W y gracias.